La urbanita y el guardabosques, cuando el bosque lo cambia todo. Marta era la personificación de la ciudad, desde las uñas perfectamente manicuradas hasta su aversión a todo lo que no tuviera aire acondicionado. Para ella, la idea de un bosque era absurda. ¿Para qué ir allí si había terrazas chic en Barcelona con cafés de especialidad? Pero ese verano, la vida le dio un giro inesperado. Sus amigas, siempre buscando conexiones auténticas con la naturaleza, la convencieron para una escapada a los Pirineos. Después de una tarde de selfies con el altavoz Bluetooth a todo volumen, Marta se dio cuenta de que se había quedado atrás. No había señal, la batería del móvil estaba en las últimas y el pánico empezó a invadirla. Justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y morado, divisó una silueta, un hombre corpulento con un hacha al hombro. El miedo la paralizó, pero quedarse sola en la oscuridad del bosque era aún peor. Era Oriol, un auténtico guardabosques. Imponente, silencioso, con una mirada profunda y penetrante que parecía leerle el alma. Sus manos, curtidas por años de trabajo con la madera, eran un testimonio de su vida en la naturaleza. Sin decir una palabra, la guió hasta su cabaña. Una construcción robusta de madera, con el humo de una estufa de leña que invitaba a entrar y el aroma reconfortante de té de menta. Marta no esperaba que el bosque pudiera ser tan acogedor ni que un guardabosques resultara tan fascinante. Pasaron 2 días juntos, hablando de todo y de nada, mientras los equipos de rescate la buscaban. Aunque ella se rió de sus viejas botas de trabajo y de la rutina de cortar leña al amanecer, había algo en esa simplicidad rústica que hacía que su corazón latiera de una manera diferente. Pero el regreso a la civilización fue un borrón. Apenas pisó Barcelona, la magia del bosque se desvaneció. Volvió a sus cafeterías favoritas en el Eixample, a las photo opportunities en el Born y a sus glamurosas fiestas en locales de moda. Oriol se convirtió en una anécdota exótica para sus stories de Instagram, un recuerdo lejano. Hasta que una noche, cerca de un centro comercial en l'Hospitalet de Llobregat, lo vio de nuevo. Salió de un Porsche Cayenne negro reluciente, vestido con un elegante abrigo de diseñador que había comprado en el Corte Inglés. A su lado, hombres de negocios de aspecto serio. Marta se quedó helada. «Oriol, ¿eres tú de verdad?», preguntó acercándose a toda prisa. Él la miró con una intensidad que la desarmó. «Soy el mismo del bosque, sí. Pero tú no me quisiste entonces, cuando era auténtico. Ahora que ves las ruedas brillantes, ¿te acuerdas de mí?». Ella balbuceó una sonrisa nerviosa. «Yo simplemente no lo sabía». «Lo sabías», replicó él secamente. «Simplemente te importa más el dinero que el corazón. Y eso a mí no me encaja». Se subió al coche y el Porsche se desvaneció entre las luces de la bulliciosa ciudad. Marta se quedó allí inmóvil, comprendiendo por primera vez que el verdadero valor no residía en un coche de lujo. Después de ese encuentro, Marta no pudo encontrar la paz. Las noches se poblaron de sueños con la mirada de Oriol, fría, directa, sin un rastro de compasión. Por primera vez en su vida, alguien no se lanzó a sus brazos, al contrario, la descartó como si fuera un objeto inservible. Impulsada por una mezcla de vergüenza y una curiosidad que la carcomía, empezó a buscar información. Encontrar a Oriol no fue tarea fácil, pero a través de contactos en el mundo de las relaciones públicas, dio con Bosque Vivo, una potente empresa exportadora de madera sostenible y productos ecológicos. El propietario, Oriol Durán, su guardabosques. Los datos oficiales eran abrumadores: una empresa con más de 50 empleados, contratos millonarios con Francia, Alemania y Portugal. Fotos de Oriol en foros internacionales, dando discursos en conferencias sobre sostenibilidad, recibiendo premios de ministerios. Pero lo que más la impactó no fueron los números, sino una frase que leyó en una entrevista: «La verdadera riqueza es cuando te valoran por tu carácter, no por tu cartera. A veces, para entender esto, me voy solo al bosque. Allí todo vuelve a su sitio». Marta se echó a llorar, no de lástima por sí misma, sino de pura vergüenza. Recordó cómo se había sentado en su humilde cocina de madera, pidiéndole cargar el móvil, bromeando sobre lo imposible que era hacer un buen café en medio de la nada. Y él, en silencio, le ofrecía una taza de té de menta, mirándola como si ya lo supiera todo. Ahora lo veía claramente: no era un simple guardabosques, sino un hombre con principios inquebrantables,
que no evaluaba a las personas, sino sus valores. Y ella había suspendido esa prueba. Sus amigas, fieles a su estilo, solo se encogieron de hombros. Marta, olvídalo. Encontrarás a otro con Porsche. Hay muchísimos en Barcelona. Pero ella no quería a otro. Quería recuperar esa oportunidad. Y entonces tomó una decisión radical. Se pidió vacaciones en la agencia de publicidad donde trabajaba, compró un billete de tren a la misma estación de los Pirineos. Recorrió los senderos familiares, sus zapatillas de marca ahora sucias de barro. Y allí, en medio de la naturaleza, encontró la misma cabaña. Se alzaba allí como si la hubiera estado esperando. Pero Oriol no estaba. En la puerta una nota escrita a mano: no me busques en el bosque. Si puedes encontrarme con el corazón, entonces hablaremos. Marta lo comprendió al instante, esta vez todo sería diferente. Y estaba dispuesta a llegar hasta el final. Marta caminó por los senderos conocidos en silencio. Esta vez sin música, sin selfies, sin la compañía de sus amigas. Sus zapatillas, que antes habían pisado el asfalto de Barcelona, ahora chapoteaban en la tierra húmeda del bosque. La mochila le pesaba en los hombros, pero ya no le importaba. En su cabeza las imágenes de Oriol se sucedían, él cocinando gachas en la hoguera, bromeando sobre cómo el té de menta curaba incluso la arrogancia urbana. Y como ella, en ese momento solo había sonreído, sin tomarse nada en serio. Ahora quería volver a oírlo, no como un guardabosques de cuento, sino como el hombre ante quien sentía una vergüenza genuina y punzante. La cabaña estaba vacía, pero la nota seguía allí. Y eso era suficiente. Significaba que él le había dejado una posibilidad, pequeña, pero una oportunidad al fin y al cabo. Marta se instaló en el pueblo, alquiló una habitación a una entrañable abuela local. Se compró ropa sencilla, sin logos ni marcas, en la pequeña tienda del pueblo. Quería sumergirse en la realidad que una vez había despreciado. Cada día salía al bosque. A veces llevaba té en un termo, otras simplemente se sentaba en el mismo tronco donde habían estado juntos. El silencio del bosque la ayudaba a pensar. Por primera vez en su vida, no escuchaba el incesante murmullo de las redes sociales, sino su propia voz interior. Pasaron varios días. Los lugareños la miraban con curiosidad, algunos con una pizca de burla, pero Marta no prestaba atención. Se estaba buscando a sí misma y, de alguna manera, también a él. Una tarde, cuando el cielo se teñía de un violeta profundo, divisó una hoguera en un claro. Un hombre estaba sentado de espaldas a ella. Lo reconoció al instante, su postura, la forma en que sostenía la taza. «¿Has venido?», dijo él tranquilamente sin volverse. Marta se detuvo en seco. «Te estaba buscando», dijo ella en voz baja. «No por el coche ni por el dinero. Fui tonta y no vi lo esencial». Él guardó silencio. «No te pido que vuelvas. Solo quería decirte, me cambiaste. No tu fortuna, sino tú, el verdadero punto». Oriol se giró lentamente. En sus ojos el frío había desaparecido, aunque la calidez aún no estaba presente. Solo había reflexión. La gente rara vez cambia. Lo quieren todo y de inmediato. Tú no eres así. No sé quién era, pero sé quién quiero ser. Si es necesario, muéstrame el camino. Incluso si no estás conmigo. Solo enséñame a no perder lo auténtico. Oriol se puso de pie. Algo sutil se movió en su mirada. Siéntate, dijo. Hablaremos. Sin artificios, sin ilusiones. Solo tú, yo y el silencio. Y Marta se sentó. Sin el brillo del esmalte de uñas, sin pintalabios, con unos ojos genuinos que no pedían amor, sino una oportunidad de convertirse en una persona diferente. La noche caía sobre el bosque como una manta antigua. La hoguera crepitaba suavemente iluminando sus rostros. Marta se sentó con los hombros relajados, apretando entre las manos una taza metálica de té que desprendía el aroma de hierbas silvestres, menta, tomillo, serval. Su mirada se fijó en el fuego, pero sus pensamientos vagaban en el pasado. «¿Recuerdas cómo me reía de tu leña, de tus botas?», susurró ella en voz baja.
Oriol no respondió de inmediato, solo asintió levemente sin apartar la vista de las llamas. Y ahora me he comprado unas iguales, continuó Marta. Son cómodas y no resbalan en el sendero. Sonrió una sonrisa apenas perceptible teñida de tristeza. Pensé que era solo un episodio, una aventura, pero resultaste ser un espejo. Y no me gustó lo que vi en él. ¿Y qué ves ahora? Por primera vez en la noche, la voz de Oriol se suavizó. Me veo a mí misma, la verdadera. Y a ti, no como el héroe de un cuento de hadas, sino como la persona, el hombre que habría perdido si no hubiera vuelto aquí. Él la miró fijamente en silencio, pero sin la frialdad anterior. Y ella sintió que él dudaba, no estaba enfadado, no la despreciaba, simplemente dudaba. Y entonces ella se levantó, se quitó del cuello una fina cadena de oro, esa misma joya que siempre había llevado desde Barcelona. La colocó sobre un tocón cerca de la hoguera. Dejo aquí todo lo que era una fachada. Si te vas, no te perseguiré. Pero si te quedas, me verás nueva. Él se acercó. Por primera vez en muchos días, sus dedos se tocaron sin pasión. Solo un toque humano, cálido. Escucha, comenzó Oriol. No hacen falta palabras, interrumpió ella. Solo quédate. Las semanas siguientes fueron como un renacimiento. Marta no regresó a Barcelona. Se quedó en el pueblo, en la habitación de la anciana, ayudándola con las tareas del hogar. Cada mañana iba al mercado local, aprendiendo a regatear y a sentirse cómoda con sus pies descalzos de tacones. Oriol no aparecía todos los días, pero cuando lo hacía, le traía leña, un tarro de miel silvestre, a veces un libro. Y cada visita era una señal, él seguía allí, cerca, seguía creyendo. Un día, ella misma fue a su taller y le ofreció ayuda. Lo que sea, lavar tazas, clasificar documentos. Él solo le mostró un estante lleno de cuadernos en silencio. Son pedidos de Europa. Tradúcelos como puedas. Y ella se sentó. En pocos días había organizado toda la pila de documentos. ¿Estudiaste filología?, preguntó él sorprendido. Periodismo. Pero mi experiencia en ventas ahora es mejor, respondió ella con una sonrisa. Se rieron. Por primera vez, una risa sincera, ligera, casi infantil. 2 meses después, Marta se mudó a la cabaña de Oriol. Lo hizo por su cuenta sin pretensiones, simplemente porque allí ya sentía calor y comodidad. Él fue el primero. Juntos plantaron manzanos. Juntos hornearon pan casero. Ella escribía los textos para el sitio web de su empresa Bosque Vivo. Él le traía ramos de flores silvestres. Y un día, de pie en medio de la cocina, con una vieja camiseta de trabajo, dijo de repente, ¿recuerdas que una vez te dije, ¿a ti te importa el dinero? Lo recuerdo. Pues vales más que todo el dinero del mundo, incluso más que todos los bosques. Un año después fueron a la ciudad, no de compras, sino a la consulta del médico para una ecografía. La doctora sonrió. Felicidades. Todo está en orden. Tendrán una niña. Marta lloró por primera vez en un consultorio médico, pero eran lágrimas de pura felicidad. Y cuando regresaban a casa, Oriol se detuvo junto a la carretera. Salió, se sentó en una piedra y dijo, ¿sabes? Una vez quise estar solo con el bosque, el silencio y los perros. Pero tú llegaste y resultó que simplemente te estaba esperando. Ella se sentó a su lado, tocó su mano, y miró al cielo. Ni te imaginas cuánto tiempo te busqué, incluso cuando me reía de tu vida. Y ahora estoy agradecida por el día en que me perdí. Y en algún lugar, muy por encima de las montañas de los Pirineos, un avión dejó una estela blanca. Y quizás alguien en él volaba hacia el mar, hacia París o las Maldivas. Pero el viaje más importante ya había ocurrido, el viaje de la vanidad urbana al amor profundo y verdadero. Y terminó no en un resort de lujo, sino en una cabaña en medio del bosque, donde huele a pan, a hierbas y a felicidad.